Hace 32 años el país quedó notificado. La guerra de los narcotraficantes contra el Estado no tenía límites ni fronteras. Pablo Escobar, en cabeza de los llamados extraditables, mandó un sicario hasta Hungría con la orden de acribillar al entonces embajador y exministro de Justicia, Enrique Parejo González. Un hombre camuflado entre los turistas, vestido con gruesa ropa de invierno, pasamontañas, guantes y bufanda, le desocupó el cargador de una pequeña pistola semiautomática. El sobreviviente de Escobar nunca perdió la conciencia y recuerda perfectamente aquella mañana invernal. Abrí la puerta del garaje y salí cuando vi a una persona que subía enfundado con un abrigo pesado, con bufanda y con un pasamontañas que no le dejaba ver sino apenas una parte de la cara, de la fisonomía. Y me preguntó enseguida, ¿usted es Enrique Parejo? Y yo comencé a contestar sí, cómo no, cuando ya tenía una pistola a 30 centímetros de distancia de mi rostro. Y sonó inmediatamente un disparo, primer disparo, que me dio aquí y me tumbó a la nieve. Y este era el abrigo que yo tenía puesto y que tiene también sus perforaciones. Como si fuera una película policíaca, Enrique Parejo González recuerda el que hubiera podido ser el último día de su vida. Bordea los 90 años, lúcido y con una memoria, como él mismo, a prueba de balas. Aquí hay una perforación, mírala. Desde hace 32 años guarda una reliquia, o mejor, un trofeo. Pues esta era la camisa que yo tenía puesta el día del atentado, que mi familia la quiso conservar como recuerdo de esa tragedia. Mire cómo Saca del closet la camisa blanca que tenía puesta ese día, todavía untada de sangre y rota por las balas. Un recuerdo de que sí, él le ganó la guerra a Pablo Escobar. Esto es un tanto macabro porque el sicario se acercó mucho a mí y le logré desviar varios disparos. Pero otros me continuaron penetrando en la cabeza, en el rostro. El primer disparo que me tumbó se alojó en la glándula parótida y me fracturó el maxilar aquí en el lado izquierdo. Me descargó casi todas las 8 balas y yo quedé ahí tendido pues en la nieve, pero me levanté como pude. 13 de enero de 1987, a las 11:25 de la mañana, la larga mano de la mafia llegó a la ciudad de Budapest, la capital de Hungría, que queda a 9.848 kilómetros de Bogotá, al barrio Rosendom. Un sicario tenía la misión de asesinar a sangre fría al que había sido ministro de Justicia y le pegó 7 tiros. Lo impactaron 5. Una de las balas le atravesó el antebrazo derecho y se alojó en el paladar. Otra lo hirió a la altura de la nuca y el proyectil alcanzó a herirlo en el temporal izquierdo. El cuarto disparo se detuvo milagrosamente cerca de las vértebras cervicales. El último tiro lo lesionó en una de sus manos. Entiendo que sacarlo de ahí fue complicadísimo. Llevarlo al hospital. Me sacaron en camiones, en el planchón del camión. Y me llevaron rápidamente a la clínica. Me esperaban ya los médicos para intervenirme quirúrgicamente. Llegó al hospital Coltoyana, agonizando pero consciente, y después de casi 5 horas en el quirófano, le sacaron algunos proyectiles, le reconstruyeron la mandíbula y le salvaron la vida. Puedo decir que no hay ninguna consecuencia de importancia en mi salud como resultado del atentado del 13 de enero. Y usted, obviamente húngaro, no habla. Digamos, esto No, era todo... no, ni lo hablo, ni lo hablé nunca. Aprendí unas cuantas frases de húngaro. Sí. Esto era todo en lenguaje de señas.
Sí, Gabriel García Márquez decía que el húngaro lo había inventado el diablo cuando estaba borracho. Y así debía ser, no entiende uno Así, nada. absolutamente nada. Que a oírlo a distancia parecía escucharse un traqueteo de ametralladora. No hubo traqueteo. El sicario desocupó el proveedor de una pequeña pistola 7.65, año 32, alemana, con silenciador. El país quedó notificado. El narcotráfico no tenía límites para cobrar sus cuentas pendientes. Tocó aprender a comer. Ah, sí, claro. Volver es a que usar el maxilar. Me inmovilizaron el maxilar inferior. Y entonces para inmovilizarlo del todo, me hicieron una costura aquí, agarrada en los dientes de arriba y de abajo. Entonces yo no podía sino tomar líquidos. Y se convirtió en un héroe con un famoso discurso que con muchísima dificultad leyó con el maxilar cosido con alambres. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Y las heridas todavía frescas sobre la cruzada de Colombia en la lucha contra los carteles del narcotráfico. Con mayor responsabilidad en esa lucha. Remendado pero vivo. Remendado pero vivo. Para mandarme las cosas que me llevaban a la habitación, no me ponían Parejo, sino Mr. Smith. Claro, para que no se supiera, por seguridad. Mr. Smith. Pero sin embargo, un día de los 3 que pasé ahí, me dijeron el Mr. Smith Parejo. Dijo un señor que estaba ahí y que debía llevarme una bandeja con alimentos. Hoy lo cuenta y se ríe, pero es que la vida de Enrique Parejo estaba en riesgo permanente. Se había convertido en el enemigo número 1 de Escobar. Abogado penalista, juez de la República y en la política muy activo como uno de los más cercanos militantes del nuevo liberalismo y amigo personal de Luis Carlos Galán. Galán me consultó a mí si yo estaba dispuesto a asumir el Ministerio de Justicia. Y yo no estaba muy convencido porque sabía que iba a haber peligro para mí y para mi familia. Claro. Pero bueno, acepté. Cuando asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla, Parejo entró a reemplazarlo como nuevo ministro de Justicia. Nada más y nada menos. Pablo Escobar le había dicho a ese HP del ministro de Justicia, le quiero contar a usted que lo vamos a matar. Donde quiera que vaya, le mandamos a un sicario para que lo mate. Es que firmó con su puño y letra las órdenes de extradición de 13 colombianos. Se había decidido conceder la extradición. Yo creo que haber firmado la extradición de Pablo Escobar, pero no estoy muy seguro, ¿no? Y el jefe de la oficina jurídica, doctor, yo no firmo esa extradición porque a mí me van a matar. Entonces yo aquí le traigo, y yo creí que me traía el proyecto de resolución para la extradición y me llevó fue el proyecto de renuncia irrevocable. Ese era el estado de ánimo de los funcionarios, pero no podía ser el estado de ánimo mío. Yo tenía que afrontar la responsabilidad que conscientemente asumí. Como su vida corría peligro, lo mandaron como embajador a Hungría, un puesto diplomático en un país de la entonces cortina de hierro. El gobierno pensaba que era un refugio perfecto, pero qué equivocados estaban. Usted había recibido amenazas estando en la embajada. Claro. ¿Ustedes tenían alguna sospecha o intuición de que algo pudiera pasar por fuera de territorio colombiano? Siempre tenía el temor. Yo tomaba medidas de precaución para no hacer los recorridos de la embajada a la residencia o de la residencia a la embajada ¿Estando allá? De manera rutinaria, estando en Budapest. ¿Pensaría uno, ya me fui, ya estoy tranquilo? No, yo no estaba tranquilo. Incluso estuve en unas reuniones en donde veía gente
que me parecía a mí sospechosa, que me observaban a mí de una manera sospechosa. Escobar se encargó de asesinar uno a sus enemigos. Mataron al juez Tulio Manuel Castro Gil, a Guillermo Cano Izaza, siguió Rodrigo Lara y cuando aceptó el ministerio, aceptó la sentencia de muerte porque el siguiente en la lista era Parejo González. El gobierno no puede sentarse a dialogar. Yo acepté el cargo de ministro de Justicia a sabiendas de que correría peligro mi vida y la de mis familiares también. Pero yo nunca flaqueé. Nunca me vieron a mí arrodillándomele a nadie. ¿Después del atentado siguió el miedo o el miedo desapareció? Por mucho tiempo yo tuve miedo de que me mataran a mí, Sí. porque Pablo Escobar no perdonaba. Él tenía una memoria formidable para retener en su mente los nombres de quienes le habían hecho daño, entre comillas. Y una de esas personas era yo. De Hungría salió para Checoslovaquia y luego lo nombraron embajador en Suiza, donde por diferencias irreconciliables con el gobierno de César Gaviria presentó la renuncia irrevocable. Yo me enteré que el gobierno estaba negociando con los narcotraficantes una política que llamaron de sometimiento a la justicia, que yo decía que era un sometimiento del Estado a los delincuentes. Y yo entonces dije, no, si es que mi renuncia es irrevocable. Entonces la reafirmé con una nota adicional en la que decía que mi renuncia era irrevocable y que por lo tanto el gobierno tenía que aceptármela. Regresó a Colombia y en 1994 fue candidato presidencial con su propio movimiento Alternativa Democrática Nacional, con muy mala suerte y muy pocos votos. Pero fíjese que al final terminó siendo el único que sobrevivió. Sí, sí, desgraciadamente sí. Casi me matan. A mí me daba vergüenza. Yo decía, bueno, pero ¿por qué voy a ser yo el único que sobreviva? Y a Rodrigo Lara lo mataron, a Luis Carlos Galán lo mataron, a Enrique Lou Murtra. No es una exageración decir que es un milagro que haya sobrevivido a la ira de Pablo Escobar, el hombre que tiñó de rojo a Colombia durante más de una década y que cobró miles de víctimas. Parejo González pasa sus días caminando y escribiendo. Después de lo que le pasó, espera morir plácidamente en su cama. Un lujo para los enemigos del capo. ¿Y piensa en su muerte, doctor Enrique? ¿Cómo que quiere morir? Lo más tranquilamente posible. ¿Y quiere vivir muchos años más? No, pero si ya, fíjese, yo nunca pensé que iba a vivir tantos años. Un sobreviviente, un valiente que le puso el pecho a las balas. Textual. Enrique Parejo nunca pudo identificar al hombre que disparó. Hubo 3 detenidos, 2 argentinos y un italiano. Y el misterio siempre fue quién era el hombre de origen colombiano pero con pasaporte español que supuestamente participó en el atentado. Hola a todos, los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias puede hacer clic aquí. Chao, los espero, gracias.